Bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque Él es bueno, amén. Su misericordia es para siempre. Gloria a Dios por ello. Bueno, vamos a continuar con nuestra serie Principios Bíblicos para nuestro diario vivir. Y el día de hoy estaremos hablando del principio de dar. El principio de dar. No se desincomoda, no voy a hablar de lo que tal vez muchos pensamos cuando decimos, el pastor va a hablar de dar. Probablemente que toquemos ahí superficialmente el punto, pero no es lo esencial en nuestra enseñanza, el principio de dar. Y nuestra escritura central se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 25, que dice de la siguiente manera. Tal vez usted en su escritura, su Biblia, tal vez trae una traducción diferente, puede decir esta frase diferente o este versículo, pero vuelvo a asegurarle que aunque sea una traducción diferente a la que voy a leer, no altera la verdad o el pensamiento central. En mi escritura dice de la siguiente manera, cuando termina el escritor del Evangelio de Juan, al final, como que agarra aire, descansa un poco y dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Y cuando el escritor habla, el narrador habla de hacer, está hablando de que él toma el protagonismo, él realiza, es proactivo. Así que el Señor Jesús, todas las cosas que él hizo, dice, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Padre Dios, el día de hoy venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por esta hermosa escritura y dándote gracias, Señor, por que tenemos la libertad de podernos acercarnos al trono de tu gracia. Tenemos la libertad de abrir la escritura, meditar en ella, aprender principios bíblicos y practicarlos en nuestro diario vivir. Sé con cada uno de nuestros oyentes, sé con cada una de nuestras visitas, sé con cada uno de aquellos que no pudieron estar con nosotros el día de hoy. Sé glorificándote y sé exaltándote tú en medio de ellos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, un pensamiento central que quiero dejar en su corazón y en su mente es, ya sea el principio o el hábito de Jesús que él tenía de dar, nos invita a cada uno de nosotros como oyentes a tomar la decisión de ofrecernos nosotros mismos como un estilo de vida. Y vamos a entender el por qué este pensamiento central. Cuando nosotros vemos, analizamos la vida terrenal de nuestro Salvador Jesucristo, esas vivencias de Él que nosotros podemos escudriñar en los evangelios sinópticos y aún en Juan y en Hechos, todo el testimonio que los escritores dejaron acerca de Jesús, hace una invitación a voz en cuello a cada uno de nosotros a que tomemos una decisión voluntaria en nuestro estilo de vida y que el Señor sea glorificado a través de ello. No solamente en nuestra vida, sino también en nuestro tiempo, con nuestro dinero, con todos nuestros recursos a favor de otros en el nombre de Jesús. Lo voy a repetir, no simplemente habla de un estilo de vida, de poder imitar la vida de Jesús, sino en todos los ámbitos de la persona de Jesús. En su tiempo el Señor Jesús, sus 3 años de ministerio, se enfocó a cumplir la misión y el propósito por el cual a él había venido. Y antes de iniciar su ministerio, igualmente él se preparó. En toda su trayectoria en su humanidad, él dio toda su vida en su totalidad. Él también, uno puede decir, ay pastor, no sé si usted se ha preguntado y se ha contestado esa pregunta, pero el Señor Jesús, ¿de qué vivía? ¿Cómo solventaba? ¿Cómo financiaba su ministerio? La Biblia habla de eso.
¿Recuerdan cuando el Señor Jesús nació? ¿Quiénes fueron los que vinieron a verlos? Los primeros que vinieron a verlos, ¿quién fueron? Gente que traía recursos y lo ofrecieron. All right? Entonces, el Señor Jesús también nos enseñó, hay una escritura, que mientras Él andaba realizando su ministerio, pues el Señor Jesús fue como muy buen ciudadano, el Señor Jesús también pagó sus taxas. All right? Pero Él estaba enfocado en su ministerio y vienen aquellos enemigos del Señor Jesús y le preguntan a sus discípulos, oye, si su maestro paga los impuestos. Y esto es lo hermoso, que la palabra del Señor nos enseña que el Señor es creador de todo. Y en el Antiguo Testamento, vamos a ver, dice, mía es la plata, mía es el oro. Todo lo que existe, el Señor lo ha creado para la gloria de Él. Pero algo maravilloso que Él hizo, y algo sobrenatural. Le dice a uno de sus discípulos, mira, ve, saca un pececillo, ábrele la boca y vas a encontrar un par de monedas. Sácalas, paga para ti, paga para mí. Bueno, ¿a qué me refiero esto, mis amados hermanos? Que el Señor tiene control de todo. Y Él nos invita a nosotros a confiar en totalidad en nuestro Padre eterno. No solamente dedicar y confiar nuestro tiempo a Él, también dedicarle nuestro dinero, dedicarle todos nuestros recursos al servicio de los demás, como muestra de que hemos amado y hemos conocido a Jesús. Y vamos a entender este hermoso principio el principio de dar en la vida de Jesús. Y el principio que nosotros podemos entender, voy a hablar de 3 elementos muy importantes, esenciales en la vivencia de nuestro Señor Jesucristo. Primero, Jesús dio su amor. Segundo, Jesús dio su misericordia. Y Jesús también dio su perdón. Y cuando vemos toda la narrativa bíblica de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener mucho cuidado de cómo nosotros proyectamos y vemos la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si puedo hablarlo de esta manera, el Señor Jesús fue una persona que siempre lo que realizó en esta tierra, lo realizó no con la intención equivocada de recibir algo a cambio de su beneficio. Un paralítico, ¿cómo podría pagar su milagro? Un ciego, ¿cómo podría pagar recobrar la vista? ¿Qué decir de los muertos? ¿Cómo podrían pagar por el milagro de haber sido resucitado? No, era imposible. En otras palabras, el Señor Jesús nunca o no vivió su ministerio como una persona altruista que nada más realizaba las cosas buscando un beneficio de alguien. No, el Señor Jesús se despojó y vamos a estarlo viendo. Pero no simplemente el Señor se despojó de su virtud, de su bondad, de su poder, de su gracia, de su amor, sino solamente el Señor Jesús daba a conocer su obra como el Mesías y el cumplimiento de ella. El Señor Jesús se dio a lo sumo y Él sabía que el único que iba a recibir a cambio de aquellos beneficiarios sería su traición y sería su desprecio. Pero aún así, Él decidió cumplir su propósito mesiánico. Y la razón de ello es que usted y yo estamos aquí el día de hoy. Y no solamente eso, sino que si usted está el día de hoy y usted no ha tenido un encuentro con Jesucristo, este es el día para que usted pueda tener un encuentro con Jesucristo. Y el Señor Jesús tampoco vivió su vida ministerial con una mentalidad de ascetista o algo que yo tengo que hacer algo para que vean mi moralidad y yo pueda alcanzar la gracia y el favor de Dios. De ninguna manera. Él es la gracia en su totalidad. Él fue perfecto en todo y no necesitaba tampoco las buenas obras para alcanzar el favor. Igualmente nosotros podemos aprender, mis amados hermanos, amada iglesia, que nosotros podemos bendecir a los demás sin esperar nada a cambio. Pero igualmente no bendecimos si no hacemos, no realizamos obras, no damos para ganarnos nuestra salvación. Al contrario, porque somos salvos, nosotros bendecimos y nosotros damos. Es una gran diferencia. Pero el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra,
Él pudo demostrar y reflejar su deidad, y no solamente su deidad, como hemos estado estudiando y hemos estado meditando, Jesús se dio a conocer en su totalidad, realmente como humano, y tuvo las necesidades que cada uno de nosotros podemos enfrentar. Dios dio su amor. Dice la Escritura, cuando nosotros vemos y nosotros analizamos en la riqueza del reino de los cielos, podemos entender esta gran verdad. Y cuando yo hablo del principio de dar, no quiero enfocarlo, mis amados hermanos, en esa teología de prosperidad, ¿ok? No estoy hablando de eso, pero sí estoy hablando a los hijos de Dios que han entendido verdaderamente el evangelio de Jesucristo. Y ayer yo lo compartía con algunos de nuestros hermanos que estuvimos después de venir a orar. Ya saben la propaganda que nosotros realizamos. Oramos, caminamos y terminamos en los tacos. Ya no tenemos una conciencia que nos está acusando, ¿verdad? Ya perdido, caminamos un poco y ya podemos disfrutar los tacos. Pero mientras estábamos en el café, en esos tacos de barbacoa, en esos tacos de, ¿cómo se llaman las quesadillas, mi hermano? Berry, algo así, ¿verdad? Taco birria, algo así, ¿no? Es una promoción para que el próximo sábado los varones vengan a las 7 de la mañana. Pero mientras yo estaba platicando con ellos, tomándonos este delicioso café, yo les hacía referencia la importancia que nosotros como familia espiritual y como hombres de negocios, de todos los que estamos y somos parte de la iglesia de Cristo, podamos entender que Dios nos favorece con negocios, con empresas, Dios nos favorece con un buen trabajo porque hay un propósito, y es de extender el reino de los cielos. Y mi corazón se emocionaba, latía más fuerte, porque estábamos hablando de aquellos pueblos indígenas en Perú, en Venezuela, aún en México, donde la Biblia no ha sido traducida para ellos. Y hablamos de la experiencia de estas personas que van allá a la sierra y van y traducen la Biblia para que ellos puedan entender el evangelio. Y yo decía, ¿cómo anhelo que los hombres de negocios de nuestra familia espiritual puedan entender que Dios los ha bendecido porque Dios quiere extender el reino de los cielos a través de sus finanzas? Un ejemplo, imagínense que todos nos pongamos de acuerdo, que digamos, hay un proyecto de interpretar la escritura para cierta etnia en el Ecuador, en Bolivia, en Perú, en México, y este proyecto nos costará tanto. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo estoy adentro? Sería una bendición, ¿verdad? Sería algo hermoso poder nosotros igual poder compartir de ello. ¿Y por qué comparto este pensamiento en la vida de cada uno de ustedes? Porque déjeme decirle, cuando hablamos del principio de dar, no se preocupe si tiene o no tiene. Si Dios le da la salud, la sabiduría, la fortaleza, tiene lo necesario. Pero mire lo que dice la Escritura. Yo sé y estoy convencido, mis amados hermanos, que Dios da el poder de hacer riquezas y de disfrutar de ellas. Y disfrutar también el fruto de su trabajo. Mire, cuando usted disfrute o cuando usted tenga la recompensa de su trabajo, no se queje, es poquito, no es suficiente o no es justo, usted disfrútelo. Es un principio que usted va a aprender para que pueda tener un corazón libre para dar. Tiene que estar consciente de que Dios da el poder de hacer riqueza. Ahora, poder de hacer riqueza, Dios te da la fuerza, Dios te da la sabiduría, Dios te da la inteligencia, Dios te da la gracia. Pero no solamente eso te da la gracia, la sabiduría, la inteligencia. Dios te da la habilidad para que tú puedas disfrutarlo. Y tú puedes decir, pastor, ¿y dónde está basando este pensamiento usted? En la Escritura. Deuteronomio 8, 18 al 19 dice Dios hablando a su pueblo: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el único que te da el poder de hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. O sea, Dios da una promesa y está hablando al pueblo de Israel específicamente en esta escritura. Pero nosotros podemos ver, dice, acuérdate Jehová tu Dios. Y nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. Porque viene la descendencia de nuestro Salvador Jesucristo a través de esta dinastía. Y Él dice,
Dice, más si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, en otras palabras, si confiases más en lo que tú has logrado, si confiases más en tu riqueza, si confiases más en tu sabiduría, si confiases más en tu fuerza, dice, y sirvieres a ellos y te inclinares, yo la afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Mire, tenemos que poner todo a los pies de Cristo. Si eres empresario, si eres ingeniero, si eres licenciado, si eres médico, enfermero, si eres educador, no importa quién tú eres, tienes que ponerlo a los pies y al servicio del Señor, porque Él te da el favor para realizarlo. Y esto es lo interesante. Aquí la escritura dice, si adorares esos dioses ajenos y fueres en pos de ellos, muchas veces aún los creyentes adoran más su compañía, confían más en su compañía. Cuando tú confías más en algo que no es Dios, estás trayendo adoración y exaltación a Él. O sea, no simplemente está enfocado al pueblo de Israel, está enfocado para nosotros los creyentes. Nosotros no permitimos que Dios obre a nuestra vida a través de nuestra carrera, a través de nuestro negocio, del trabajo, de la compañía, de la empresa, lo que Dios te haya favorecido. Ten cuidado. Porque el Señor mismo dice, si tú pones más confianza en eso, yo me voy a retirar. Porque has puesto más tu confianza en lo que has obtenido que en aquel que te lo ha otorgado. Eclesiastés 5:19 dice, asimismo, hablando de Dios, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. Y dice, porque no se va a acordar de su pasado. En otras palabras, dice, no va a estar enfocado en lo que no pudo lograr, lo que no pudo alcanzar. Va a estar enfocado en lo que Dios le ha otorgado y tendrá la libertad de disfrutar. Mire, mi hermano, si usted no disfruta su trabajo el día de hoy, no va a disfrutar el que usted anhela. Usted tiene que disfrutar y ser agradecido con el Señor, con lo que Él le ha dado hoy. Es lo que dice Eclesiastés. Esto es un don de Dios y Dios te da la habilidad de disfrutar, te da la facultad para que goces de tu trabajo. No levante su mano, pero ¿cuántos gozan su trabajo? 40 minutos en el tráfico. Dios bendiga el 80. Dios, mis amados hermanos, está dispuesto y nos ha dado la bendición de disfrutar todo lo que usted haga. Disfrute su matrimonio, disfrute sus hijos, disfrute todo lo que usted pueda realizar. Si va a la tienda, no se queje, está muy caro. Diga, gracias Señor porque has provisto. Y entre más aumenten los salarios, el costo de la vivienda, tú vas a proveer. Tú eres mi proveedor. Así que, mis amados hermanos, cuando hablo del principio de dar, tenemos un ejemplo totalmente en Jesús. Y esto lo quiero poner en base y en fundamento de confianza y seguridad. Dios te puede proveer todo lo necesario para que tú puedas bendecir a alguien más. Pero cuando Dios no es parte de tu vida cotidiana, entonces nosotros limitamos a Dios para que Dios nos bendiga. Padre Dios, ¿cómo quisiera que me dieras un trabajo de tantas horas a la semana para que yo pueda disfrutar a mi familia, a mi esposa, pero que sea buena paga? Pero de esta buena paga no te voy a dar el 10% ni el 15%, te voy a dar el 30%, Señor. Se toma de hombres y de mujeres de fe para involucrar a Dios en tu vida. Voltea al que está a su lado, dile, están hablando de mí. Se toma hombres y mujeres de fe para decirle al Señor, involúcrate en mi vida, involúcrate en mi matrimonio, involúcrate en mi familia, involúcrate en mis hijos. Aquí están mis hijos, aquí está mi esposo, aquí está mi esposa, es tuya. Y esto lo pongo en base para que nosotros podamos entender este gran principio de dar.
Así que mis amados hermanos, mis amados oyentes, si pudiéramos identificar con un adjetivo calificativo la persona del Señor Jesús, no cabe duda, y usted no me dejaría mentir, de que adjudicaríamos al Señor Jesús el nombre como de bondadoso, amoroso, misericordioso, proveedor, protector, libertador, y podríamos seguir dando más adjetivos a la persona del Señor Jesús, porque en su esencia es lo que Él es. Y el primer elemento es el amor. Y como humanos, mis amados hermanos, mis amados oyentes, tenemos la tendencia a amar lo atractivo, lo hermoso, lo de buen aspecto. Por eso se casó con ese varón que usted tiene y sintió amor por él. ¿Qué ha pasado, verdad? Pero como humanos, mis amados hermanos, siempre vamos a tener la tendencia a amar lo que es atractivo, lo que es llamativo, lo hermoso, lo de buen aspecto, de un aroma agradable. Y me llamó mucho la atención cuando yo escudriñaba la palabra del amor, que en el hebreo la raíz es aquello que agrada. Cuando nosotros hablamos de amor, es aquello que agrada. En otras palabras, por eso hice esta definición. Nosotros como humanos siempre vamos a ser atraídos por aquello que nos agrada. Usted nunca va a ser atraído por lo que no le agrada. ¿Ok? Y esto lo podemos aplicar. Vamos a hablar más adelante del perdón y el pecado. No voy a profundizar en eso. Pero no, alguien dijo que el pecado es agradable, porque si no fuese agradable nadie lo practicase. Pero volviendo al principio de el amor que el Señor Jesús practicó, el Señor Jesús, mire, y la definición es algo agradable. Escuche bien, Dios le amó a usted, Dios me amó a mí. Pregunto hacia usted, ¿qué agradable había en usted? Qué agradable nosotros como humanidad tenemos delante de Dios para ser amados por Él. Qué atractivo puede tener la humanidad, qué atractivo podemos tener nosotros para que Dios nos ame. Si somos sinceros, no tenemos ningún atractivo. No hay nada bueno en nosotros para que Dios pueda decir, wow, voy a amar a Eddie porque no tengo ningún adjetivo calificativo en el cual el Señor pueda decir, yo lo voy a amar por estas condiciones. No hay nada bueno en nosotros. Nuestra condición sin Cristo no era atractiva. Estábamos considerados como trapos de inmundicia. ¿Qué es lo más sucio que se puede imaginar? Bueno, nuestra vida delante de Dios así lo representaba. Dios decidió amarnos. Dios decidió amar a la humanidad en su soberanía. Nadie le exigió a Dios demostrar su amor. Nadie obligó a Dios a amarnos. Eso fue la soberanía. Eso fue una decisión personal de Dios. El beneficio del amor de Dios no tiene, mis amados hermanos, mis amados oyentes, ningún mérito de los receptores. Yo no merezco el amor de Dios, usted no merece el amor de Dios, la humanidad no merece el amor de Dios. Dios decidió amarnos. Y si nosotros pudiésemos entender esta gran verdad, cambiaría nuestra vida, cambiaría nuestro estilo de vivir, cambiaría nuestro estilo o nuestro enfoque en relación a la vida. Nuestra vida fuese más con una convicción bíblica, con una cosmovisión de Jesús. Cuando usted y yo nos damos cuenta que no había nada bueno en nosotros y no va a haber nada bueno en nosotros. Oh, pero gracias por su amor. Puedes levantar tu mano al Señor y decirle, Señor, gracias por amarme. Y si tú en este momento no te sientes amado por tu condición pecaminosa, Dios aún te ama. Eso es el don de dar el amor de Jesús. No lo merecíamos, pero Él decidió amarte. Él decidió amarme. No hay nada que yo pueda hacer para ser el receptor o ser el candidato a recibir el amor. No podemos ganar el amor de Dios. Él nos amó y punto. Oh, man, cuando yo leía esto, yo meditaba, yo me levantaba de la silla, le daba vuelta y decía, gracias por amarme.
Gracias por seguirme amando. Aún el día de mañana, cuando tú fracases, cuando tú peques delante del Señor, el Señor te va a estar viendo y te va a decir, aún te sigo amando, ven y estemos a cuentas. Aún el pecado no nos hace alejarnos de Dios, sino al contrario, acercarnos a Él. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él aún decidió mostrarnos su amor y morir por nosotros. Juan 3:16, un versículo muy claves que nosotros conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios nos amó a cada uno de nosotros, que Dios demostró ese amor para cada uno de nosotros. Así que mis amados hermanos, el primer principio que nosotros podemos aprender de la vida del Señor Jesús es que el Señor Jesús no simplemente nos enseñó la definición teórica del verbo amar, sino que Él presenta el amor en una forma de acción, en su esencia de vida. En otras palabras, Él es amor. Él no nos enseñó la definición simplemente que es amor, Él nos demostró el amor. Mire, habemos muchas personas que conocemos a un Jesús histórico. Habemos muchas personas que conocemos a Jesús de una plataforma teológica, que practicamos la disciplina de la hermenéutica para poder conocer a Dios o el amor de Dios. Pero déjeme decirle, no es suficiente. Que tú conozcas a un Jesús histórico, que tú sepas de un Jesús. Oh, sí, yo crecí oyendo que Jesús allá en Israel, Jerusalén, que murió en una cruz. De nada te sirve. De nada nos sirve a nosotros tener y conocer a un Jesús teológico, si puedo llamarlo así, si nosotros no le conocemos por medio de la fe. La fe es la que produce salvación al pecador. El conocimiento que tú tengas de Él, tanto histórico, teológico, no produce ningún cambio. Producirá un cambio cuando tú deposites tu fe totalmente en Él y deje que Él transforme tu vida. Esa va a ser la gran diferencia. Muchos no pueden disfrutar del amor de Dios porque simplemente conocen el amor de Dios teórico, histórico en la Biblia, o simplemente lo has estudiado teológicamente hablando, pero no lo has experimentado. Yo te invito el día de hoy para que te atrevas en fe a recibir el amor de Cristo sobre tu corazón. Y cuando estoy hablando del amor, no estoy hablando de sentimientos y emociones, porque a veces confundimos el amor con lo que siento. Y lamentablemente ya usamos, oh, es que ya no siento amar. Es que el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Él decidió y Él es amor. Mire, a veces nosotros usamos esa expresión, you made me mad, me hiciste enojar, o they made me mad, o whatever. No, tú decidiste enojarte. Tú decidiste que esas acciones de segunda, tercera personas te hicieran enojar, pero tú tenías la decisión de no enojarte, sonreír y vivir la vida alegre. Pero nosotros decidimos molestarnos, enojarnos. Cuando nosotros aplicamos igualmente este principio en el amor de Dios, Dios es amor y Él decidió amarnos. Y no lo merecíamos, pero Él decidió amarte. Puedes darte un beso y decir, Señor, gracias por amarme. Date un abrazo y dice, gracias, Señor, por amarme, gracias. Permite que pueda percibir eso. Segundo elemento, Jesús dio su misericordia. Y todo va en consecuencia. Primero su amor, su misericordia. Mire rápidamente, el término en la raíz en hebreo es Hesed, que transmite la idea de fidelidad. Y de la fidelidad como gracia. O sea, cuando hablamos de misericordia estamos hablando de fidelidad, pero no simplemente fidelidad, sino podemos hablar de eslabones, fidelidad y luego es gracia. En otras palabras, lo que no merecíamos. Recibimos su amor, pero se muestra su misericordia, no merecíamos su amor.
O sea, en otras palabras, el Señor siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos, no lo que merecemos. Dios siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos, no lo que merecemos. Nuestra condición de pecado nos merecíamos la condenación eterna, pero Dios sabía que lo que nosotros necesitábamos era su gracia y su misericordia, y Él no las brindó. Gloria a Dios por eso. Gracia es lo que no merecemos. Lo que merecíamos por nuestra condición pecaminosa era el rechazo, era el desprecio, era el abandono. Porque éramos inservibles, éramos trapos de inmundicia. ¿Cómo Él nos iba a amar a nosotros, siendo algo despreciable? Pero Él nos amó, y cuando Él nos amó nos muestra su gracia y no nos desecha, sino al contrario, Él viene y nos toma. Ahora nosotros merecemos o recibimos su gracia. ¿Y cuál es su gracia? Que no nos condenó. ¿Cuál es su misericordia? Que usted y yo, si hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, no hemos sido condenados. Si usted y yo hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el sacrificio de Cristo Jesús, tenemos promesa en la Escritura que la condenación que había sido decretada hacia nosotros como pecadores, ahora Cristo Jesús la ha invertido a través de su gracia y su misericordia, y ahora tenemos redención y vida eterna, y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos se gozan por ello? Porque Dios no nos dio lo que merecíamos, Dios nos dio lo que necesitábamos, y fue su misericordia. No servíamos para nada, solo para ser destruidos y quemados. Solamente éramos basura en nuestra pasada manera de vivir. Pero gloria a Dios que Jesús amó esta basura. Yo lo puse hablando a mi persona. Gloria a Dios, levanté mis manos, Señor, gracias, porque no había nada servible en mí, pero tú aún así me amaste. 1 Corintios 5:10, Pablo hablando dice: pero la gracia de Dios, yo soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Su misericordia en mi vida no ha sido en vano. No he sido rechazado. La misericordia de Dios hacia tu vida, mi hermano, mi hermana, joven, señorita, no ha sido en vano. No ha sido rechazado, y Dios no quiere rechazarte. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por ello? Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y ahora el último elemento es su perdón. Nos ama, nos da su misericordia, lo que no merecemos. Y ahora, ¿qué no merecíamos? Su perdón. Ahora Él nos ofrece su perdón. ¿Y es que estamos hablando? De aceptación. Nos hace parte de Él, de su familia, nos ama. Nos da lo que nosotros necesitamos, y no simplemente lo que necesitamos, y nos dice en su totalidad, dice: hey, lo que tú necesitas eres a mi persona. Y Él nos da su perdón, aceptación. El perdón, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, mis amados oyentes, el perdón es el acto de Dios de no retribuir las ofensas con el castigo que nosotros merecíamos. Hablando de la misericordia, Dios nos ha perdonado y no nos ha dado a nosotros las consecuencias de nuestro pecado y de nuestras acciones. ¿Cómo fue posible eso, pastor? Entonces yo puedo seguir pecando y como quiera el Señor no me va a castigar. Yo puedo seguir viviendo como yo quiera y el Señor no me va a castigar. No estoy diciendo eso. No estoy dando libertad o permiso para vivir en nuestro antojo. No, claro que no. Lo que yo estoy diciendo es que a través del sacrificio de Jesús en la cruz, recordemos, mis amados hermanos, que la naturaleza de Dios no es de dejar el pecado sin castigo. Todo pecado merece castigo, pero ahí está el amor y la misericordia de Dios reflejado en Cristo Jesús a través de su sacrificio. Cuando el Señor Jesús estaba orando y Él decía: Padre, que pase de mí esta copa, no está hablando de ser crucificado y de morir, porque Jesús no podía morir. Él es la vida,
Él es eterno, Él existe. Él no tenía miedo a la muerte. Lo que Él estaba diciendo: Señor, la copa de tu ira, la ira que todo pecador merece, la copa de la ira de Dios que la humanidad merece. El Señor Jesús estaba diciendo: hey, si hubiese manera de salvar el mundo de otra manera, please, please, please. Pero era necesario que el juicio de Dios fuese decretado. Y fue decretado y fue hecho en la persona de Cristo Jesús, en el sacrificio. Y allí es donde usted y yo recibimos el perdón de nuestros pecados. En otras palabras, usted y yo no recibimos la retribución de nuestra paga, porque Jesús pagó por nuestros pecados. Pero si nosotros pecamos delante de Dios, dice que tenemos abogado a Jesucristo el justo. En otras palabras, si usted peca, usted tiene que tomar la decisión de arrepentirse, volverse de su pecado, confesarlo delante del Señor y dejar el pecado atrás. Usted no puede pecar, arrepentirse, pedir perdón al Señor para seguir pecando. Es arrepentirse, pedir perdón, recibir el perdón de Dios y alejarse del pecado. Y gracias a Dios, porque el perdón, mis amados hermanos, es lo que nos da saber. Como pecadores merecíamos el castigo eterno, pero Dios en su soberanía, Él es el único que puede ofrecer el perdón por voluntad propia, así como decidió por voluntad propia amarnos. Qué hermoso es nuestro Padre, que Él decidió por voluntad propia perdonarnos a cada uno de nosotros. Efesios 1, 4 y 7 dice Pablo a la iglesia en Éfeso: según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en su amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, escuche bien, el perdón de pecados. Ahora, estos versículos son muy importantes en nuestra fe en Cristo Jesús. Y estos versículos han levantado mucha polémica, diferentes pensamientos teológicos, pero lo que yo creo, de acuerdo a la palabra del Señor, y lo que yo enseño en FOR y en español, es que cada ser humano que ha sido introducido en la humanidad y en la tierra ha sido predestinado para salvación y vida eterna. Si vemos desde Génesis en Apocalipsis, nosotros podemos ver que los únicos que podemos alcanzar salvación y vida eterna es todo el ser humano que nace y se introduce en este mundo. Porque cuando nosotros leemos esta escritura, dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Yo lo correlaciono con Juan 1:12. Mas a todos aquellos que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son aquellos que han sido predestinados para salvación? Todos aquellos que reconocen que Jesús ha venido y ha derramado su sangre y el sacrificio en la cruz del Calvario para el perdón de pecados. Los ángeles no tienen la oportunidad de salvación. Solamente aquel humano que se ha introducido a este mundo natural, que ha nacido a través del agua, es entonces cuando nosotros podemos entender esta gran verdad. Y quiero ponerlo esto en énfasis, mis amados hermanos, porque tenemos que tener cuidado de que nosotros, dónde está puesta y depositada nuestra fe salvadora. Nuestra fe salvadora está depositada en la persona de Cristo Jesús y en la obra redentora que Él realizó. Esa es la base y ese es el fundamento. Usted quiere ser salvo, mire la cruz de Cristo, mire el sacrificio, la obra redentora que Él realizó. Ahora el hombre tiene una responsabilidad de
responder al llamado de Dios o negar el llamado de Dios. Y así como el Señor, Dios Todopoderoso, dice que por su propia voluntad Él decidió amarnos, decidió demostrar su misericordia, decidió perdonarnos. Nosotros también tomamos la decisión de negar a Cristo o recibir a Cristo en nuestro corazón. Así que el día de hoy, si usted está el día de hoy aquí, no es casualidad. Y si usted no ha tenido un encuentro con Jesucristo, tampoco es casualidad de que usted esté precisamente en este momento y en esta hora. Y si nos está viendo a través de una plataforma digital, no es casualidad. Dios te conoce y Dios desea demostrarte su amor, su perdón, su misericordia y su perdón. Ahora tú puedes decir, pastor, yo ya recibí a Cristo en mi corazón, pero ¿realmente disfrutas el amor de Cristo en ti? ¿Realmente disfrutas el amor que Dios te ha dado? Escucha bien, ten mucho cuidado, medítalo. ¿Cómo yo me doy cuenta si disfruto el amor de Cristo? Muy sencillo, si disfrutamos el compañerismo con mis hermanos en Cristo. Porque la misma Escritura dice que cómo vamos a decir que amamos a Dios y vivimos en el amor de Cristo y no amamos a nuestro hermano que está a nuestro lado, que vemos. ¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios si no lo vemos? ¿Quiere saber usted realmente si ama a Dios y disfruta el verdadero amor en Cristo? ¿Cómo se relaciona con los hermanos en Cristo, con aquellos que han sido redimidos? ¿Se siente atraído por ellos? ¿Puedes sentir el amor de Cristo? ¿Puedes demostrar el amor de Cristo en ellos? Otros, como creyentes, tal vez tú no estás disfrutando de la misericordia de Dios. Vives bajo condenación y siempre cuestionando tu salvación. Descansa en el Señor. Él ha demostrado su amor, su misericordia. Y en Cristo Jesús, Él ya pagó el precio de tu salvación. Descansa en el sacrificio de Cristo, no en tus obras. No trates de ganar tu salvación. Eres salvo, pero demuestra que eres salvo a través de tus acciones. Y final, el perdón. ¿Cómo sé que he sido perdonado? ¿Cómo sé que puedo disfrutar? Porque puedo amar y porque puedo mostrar misericordia a aquellos que necesitan misericordia. ¿Cómo yo sé que he sido perdonado? Porque cuando aquellos que me ofenden, en vez de desearles lo que se merecen, bendecirlos, porque eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó. En su muestra de dar el amor dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Amada familia Foni en español, que estos tres principios de amar, de misericordia y de perdón sea una realidad sobre nuestra vida, pero que podamos darlos a los demás. ¿Cuánto pueden decir: Señor, gracias por tu perdón, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia? Así que en aplicación, Dios te ofrece el día de hoy su amor, Dios te ofrece el día de hoy su misericordia, Dios te ofrece el día de hoy su perdón. ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Vas a recibir su amor? ¿Vas a recibir su misericordia? ¿Vas a recibir su perdón? ¿Vas a vivir en ello? ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Él ya decidió amarte, Él decidió mostrar su misericordia, Él decidió perdonarte. ¿Qué vas a hacer tú? Esa es la respuesta nuestra. Padre Dios, gracias te damos por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque en tu misericordia podemos vivir. En tu misericordia podemos igual disfrutar, Señor, al máximo. En esta hora, Señor, si hubiese entre nosotros personas que no conocen de tu amor, permite que ellos puedan tener un encuentro con tu amor, que puedan tener, Señor, igualmente un encuentro con tu misericordia y tu perdón. Ahí donde tú estás, mis amados hermanos, mis amados oyentes, cualquiera que sea tu condición, si tú quieres recibir el amor de Cristo, dile: Señor Jesús, gracias por tu amor, recibo tu amor el día de hoy. Gracias por tu misericordia, gracias por no darme mi merecido, sino gracias por pagar y tomar mi lugar en la cruz del Calvario.
Y dile gracias por mi perdón. Gracias, Señor, porque he sido perdonado. He sido absuelto, Señor. He sido libre. Y ayúdame a vivir en tu libertad, en Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén, amén y amén.